Dios te está bendiciendo en esta noche, ¿sí o no? Sentimos su gracia, su presencia. Vos sabés que el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana, registra en el libro de los Hechos una palabra de Jesús que tiene que ver con el momento de alto dramatismo o alta emoción cuando se despide de los ancianos de Éfeso, y registra una palabra que dijo Jesús y que es muy importante y tiene que ver con la gracia de poder dar. Ya lo sabés la expresión, Más bienaventurado es dar que recibir. Y de alguna manera, cuando el apóstol Pablo estaba impartiendo estas palabras allí en la despedida en los ancianos en Éfeso, se refería a la actitud que cada uno de nosotros en Cristo Jesús podemos tener. Y realmente, si algo tiene que distinguir a los hijos de Dios, a las hijas de Dios en este tiempo de tantas mezquindades, de tanta avaricia, de tanto egoísmo, de tanto individualismo, es que se nos conozca como un pueblo que sabe dar. Por eso es que sabemos muy bien que muchísimos que hemos venido de diferentes lugares del país, hemos invertido para estar acá, hemos hecho una inversión, no un gasto, sino una inversión, pero nadie nos puede impedir el privilegio, la gracia de poder estar dando. Y nos vamos a preparar para eso, para dar, para ofrendar, porque es parte de nuestro ADN, parte de nuestra identidad. Y si todavía mi hermano o mi hermana, por alguna circunstancia que va más allá de cualquier especulación nuestra, no descubriste esto, te invito a descubrirlo. Y yo quiero honrar también a la actitud amorosa y generosa de esta congregación que hoy nos recibe, que creo que el Señor también la levantó en el sentido de poder aprender esta gracia de dar. Así que yo te invito a ponerte en pie allí en el lugar donde estás, pedirle a todos los hermanos encargados que vengan aquí adelante. Hoy vamos a hacerlo de una manera que quizás no sea la tradicional que desarrollan muchas congregaciones. Vamos a movilizarnos, vamos a salir de nuestros lugares y llegar a los lugares donde están nuestros hermanos para poder participar de este tiempo, que es un tiempo de entrega al Señor. La autoridad que tiene el Señor Jesús para decir más vale dar que recibir es porque Él, querido, es el más claro ejemplo de lo que declaró. Él dio su vida para que vos y yo hoy estemos aquí adorándole. Si no hubiera sido por un acto dadivoso de nuestro Dios, no tendríamos, técnicamente hablando, salvación. Y quiere el Señor en este tiempo que nosotros también, en esta generación, en nuestro país, en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades y localidades de nuestra nación, podamos ser una señal, una verdadera señal profética de la actitud de poder dar, porque es más bienaventurado. Estuvimos cantando una canción que después le voy a pedir a los hermanos que la vuelva a repetir, que tiene que ver con la alegría. Y yo no sé por qué cada vez que venimos a estas reuniones no se expresa la alegría. Parece que nos agarraría un bautismo de amargura. Alegría, la alegría de lo que Dios dice, porque Dios se regocija de ti. Y Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que practiquemos esa alegría, pero en el hecho de poder dar. Recibir es hermoso, pero es más bienaventurado dar. Así que te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta siembra, por lo que podemos presentar delante de Él en esta hora. Señor, con gratitud, con alegría, con gozo, con regocijo, con reconocimiento de quién sos vos, es que estamos en esta noche, Señor, reunidos. Estamos reunidos en tu nombre. Es tu nombre el que nos convoca más allá de cualquier nombre de instituciones o nombres nuestros. Y queremos practicar, Señor, practicar esta maravillosa gracia tuya. Señor, que podamos descubrir, si todavía no lo hicimos, que es algo más maravilloso, más hermoso. El hecho de poder dar que recibir es un gozo, es realmente participar de algo que infunde el sentido espiritual, real, verdadero, genuino de la alegría en el corazón. Queremos en esta hora, Señor, hacerlo reconociendo que todo es tuyo
y que de lo recibido de tu mano te damos. Y que la gracia tuya se renueve una y otra vez en esta práctica maravillosa del poder dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que ordenadamente puedas salir de tu lugar y llegar donde estén los hermanos. Aquí adelante, los hermanos de arriba también vayan bajando con cuidado, nadie se caiga. Y practicamos este tiempo de bendición, de entrega frente a Él. Nuestro hermano nos dirige. Muy bien, con alegría, con gozo, como dijo el pastor, aprendamos a entregar nuestras ofrendas y nuestro corazón con gozo y alegría. Amén. Te adoramos, Señor, con un corazón gozoso. Venimos a darte, a entregarte, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestro corazón. Nuestra vida es tuya. Te gozas en medio de nosotros. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él rescata al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el olor de un pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Créelo, hermano. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él consuela al batido, restaura el alma del herido. Él exalta el olor de un pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. ¡Vamos! Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. ¡Amén! Aplaudí fuerte al Señor en esta hora. Nuestro Dios es un Dios alegre. Amén, amén, amén. Qué bueno. Si terminaste de ofrendar, toma tu asiento. Realmente estamos gozosos por la presencia del Señor, por el hecho de reencontrarnos como hermanos, como pueblo de Dios. Y realmente la palabra del Señor es la que debe de alguna manera siempre dirigirnos, de todas maneras, ¿no? Pero dirigirnos, orientarnos, impulsarnos a la tarea. Jesucristo es transformación y vida. Y déjenme decirle algo para que nadie se sorprenda. Teníamos todo preparado desde el punto de vista de nuestro programa para que en la noche de hoy ya esté el
hermano Pablo Deiros para ministrarnos la palabra del Señor, pero él está todavía volando y no hay, ¿cómo se llama? Paracaídas que justo lleguen acá. Pero como el pastor Pablo Deiros es un hombre precavido y lo que tenía ya lo pudo llegar a escribir, no nos vamos a privar del privilegio de recibir la palabra, pero lo vamos a hacer a través de otro pastor que no es Deiros, porque Carlos Caramuti no es Deiros, aunque trabaja muy cerca de él, pero como él tenía escrito la palabra y todo en el ida y vuelta de la comunicación en el aeroparque y todo lo demás, dijo, si llego, si no, bueno, vamos a tener Dios mediante mañana y el domingo, pero vamos a estar recibiendo la palabra del Señor que él inspiró en nuestro querido hermano Pablo para que la pueda transmitir nuestro hermano Carlos Caramuti. Así que vamos a prepararnos para recibir palabra del Señor. El lema, ustedes lo conocen, es Jesucristo, transformación y vida, y realmente estamos expectantes, porque más allá de cualquier decisión, de cualquier deliberación, de cualquier paso que debemos dar para nuestro futuro en nuestro organismo fraternal, si no tenemos orientación por parte de la palabra de Dios, como dicen los muchachos, estamos al horno. Así que vamos a estar recibiendo la palabra del Señor en esta hora. Yo te pido, Carlos, por favor, que estés viniendo aquí adelante. Y yo le voy a pedir al pastor Luis Col, nuestro precioso anfitrión, juntamente con la pastora Mirta, que él venga aquí a orar para que podamos recibir palabras del Señor. ¿Cuántos de los que están acá de corazón dicen, yo necesito recibir palabra del Señor en esta noche? Amén, amén. Porque tiene mucho que ver esto también. La necesidad, la sed, el hambre, la decisión de querer recibir palabra por parte de nuestro Dios. Así que oramos al Señor y yo le voy a pedir al pastor Col que nos dirija en esta oración. Muy bien, nos ponemos en pie una vez más, hermanos. Señor, venimos ante ti para oír tu palabra. Y Señor, tú no cometes errores, no te equivocas. Y en esta noche, Señor, nos has dado a Carlos como instrumento para que él, Señor, sea tu vocero. Yo te pido, Padre, que tú lo uses con toda eficacia para que su palabra, Señor, y la tuya sean una. Y que realmente, Señor, cale nuestros corazones. Te pedimos también que tú prepares nuestro corazón, la tierra fértil donde la semilla, Señor, no solamente cae, sino brota y da fruto. Oh Padre, aquí está tu siervo. Aquí está, oh Padre, que nos enviaste en esta noche. Y pedimos que realmente tú lo uses como instrumento tuyo para hablarnos. Oh Padre, bendícelo. Señor, guía sus pensamientos. Toma realmente, oh Padre, su vida y que tu Espíritu sea el que ministre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Mis hermanos, yo voy a pedir que hagan un ejercicio de fe, que piensen que acá hay alguien un cachito más alto que yo, un poco más canoso que yo, barba candado, porque es cierto, Deiro fue tan previsor que hace 3 días me llamó y me dice, por las dudas, te mando todo el texto del mensaje. Así que te encargo de que si no llego yo, vos lo leas. Así que esto es textual lo que él preparó para nosotros en esta noche, mis hermanos. Y trataremos de ser fieles a lo que aquí está previsto. Antes del mensaje, una palabra adicional. Kilómetro 11 ya he sabido qué es, pero lo que muchos no saben es que la letra de Kilómetro 11 la hizo un fiel hermano en Cristo que hace unos 3 años partió a la presencia del Señor, que se llamaba Constante Aguer. Fue fiel miembro de la Iglesia Bautista de Vélez Sarsfield durante muchísimos años. Eso es bueno tenerlo presente. La hermosa letra de Kilómetro 11 le pertenece a un hijo de Dios. Jesús, transformación y vida. Todos somos conscientes de la necesidad de cambios profundos a nivel de nuestras vidas cristianas personales, de nuestras congregaciones y de nuestra organización denominacional. Esta necesidad de cambio se encuentra
o encuentra su raíz motivacional en la obra permanente del Espíritu Santo en y entre nosotros, y tiene como meta el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios en relación con su reino. De alguna manera, el tema que nos congrega en esta bienal, Jesús, transformación y vida, expresa los elementos que marcan el camino que debemos seguir en respuesta a la motivación del Espíritu y la aspiración a llegar a la meta del cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo para nosotros. Los tres elementos componentes de esta propuesta nos refieren a tres necesidades fundamentales que tenemos en el plano personal, congregacional y denominacional. Primero, necesitamos una nueva cristología, Cristo. Segundo, necesitamos una nueva misiología, transformación. Tercero, necesitamos una nueva espiritualidad, vida. En las tres presentaciones que voy a hacer en estas noches deseo abordar cada una de estas cuestiones y los invito a que me acompañen en la reflexión de las mismas. Dicho sea de paso, ustedes van a ver enseguida las imágenes, ¿no es cierto?, del PowerPoint que acompaña. No es completo todo el texto, pero pueden tener una idea. Una nueva cristología, Cristo. El texto base es Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 27 a 34, que dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Con la intención de retirarse con sus discípulos a una distancia de las multitudes que lo buscaban afanosamente, Jesús se dirigió hacia algunas de las aldeas de Cesarea de Filipo, lo expresa el versículo 26. En el camino les preguntó a sus seguidores con cierta ansiedad y como si se tratara de una encuesta: ¿quién dicen la gente que soy yo? En razón que desde un principio Jesús había sido identificado con Juan el Bautista y se consideraba que era un profeta, los discípulos, como encuestados, le respondieron con la opinión popular, que era desde Juan mismo a Elías o a uno de los profetas. Esto lo expresa el versículo 28. Es decir, la gente percibía que Jesús había venido de parte de Dios y hablaba de parte de Dios, y caracterizaba su vocación generalmente como la de un profeta. Y Jesús era un profeta, pero tal clasificación profesional resultaba insuficiente. Por eso presionó a sus asociados más cercanos para que dieran un veredicto más preciso. La respuesta de Pedro se aproximó más, de alguna manera, a la verdadera vocación de Jesús al decir que él era el Cristo, es decir, el Mesías. Versículo 29. Este episodio se transformó en una experiencia bisagra en el ministerio histórico de Jesús. A partir de este momento, el Señor comenzó a obrar de maneras diferentes. En primer lugar, enseñó a sus discípulos más que a las multitudes. Segundo, les dedicó más tiempo a ellos que a las sanidades y milagros. Tercero, les enseñó más acerca de sí mismo. Y cuarto, especialmente les enseñó acerca de su muerte. Esta es la razón por la que a partir del versículo 27 se desarrolla la segunda parte del Evangelio de Marcos, que bien puede ser titulada El camino de la cruz. El pasaje comienza con el foco concentrado en una pregunta eminentemente teológica que tiene que ver con la identidad de Jesús. Pedro superó brillantemente el examen de teología dogmática
al reconocer en Jesús al Mesías. Sin embargo, inmediatamente, versículo 33, se ganó el título de Satanás por no entender el camino de Jesús, que era el camino de la cruz, no solo para él, sino también para sus seguidores. La gran lección de todo este pasaje es que uno puede tener una cristología teológicamente correcta, pero praxeológicamente equivocada. Uno puede confesar a Cristo como el Mesías y el Hijo de Dios Altísimo, según la versión de Mateo, pero no conocer a Cristo como Salvador y Señor de la vida. Lo grave de esto es que por no pensar en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, podemos terminar rechazados por el Señor que confesamos, nada menos que con su reprimenda: aléjate de mí, Satanás. Una cristología formalmente ortodoxa no es suficiente para agradar al Señor. A menos que nuestra cristología se mueva junto con Jesús en el camino de la cruz, no nos llevará a ninguna parte. La única manera de ser discípulo de Jesús y en consecuencia desarrollar una cristología sana y salvadora es negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirlo en todo, según expresa el versículo 34. ¿Qué clase de cristología tenemos? ¿Es nuestro pensamiento sobre Cristo conforme a las cosas de Dios o según las cosas de los hombres? ¿Cómo construimos nuestra imagen de Cristo? ¿Conforme a la revelación divina o según nuestros criterios humanos? Creo que es inevitable para cada uno de nosotros hacer una opción entre lo que podemos denominar ahora como una vieja cristología y lo que sería una nueva cristología. Permítame ampliar esto a fin de entender la fuerza de la admonición que encierra el pasaje que hemos leído. Frente a la interpelación del Señor debemos hacer dos cosas. La primera, debemos renunciar a la vieja cristología. Esa vieja cristología está viciada de pensamientos y criterios puramente humanos y pecaminosos. El Cristo que resulta de esta distorsión es un Cristo pagano y ajeno al que conocemos a través de los evangelios y de una auténtica experiencia personal con Él a través de la operación de su Espíritu Santo. ¿Quién es este Cristo espurio del que se habla tanto en nuestros días? ¿Quién es este Cristo falso y construido a la medida de los apetitos y pareceres humanos que hoy parece ser seguido con más frecuencia por más personas? Este Cristo espurio tiene 6 características. La primera es el Cristo obrador de milagros. Este Cristo taumaturgo, o sea, la persona que tiene poder para hacer milagros o actos prodigiosos, tiene hoy una nube de testigos. Son los miles de coribantes que son los que van detrás de las procesiones cantando y haciendo todo lo que se hace en un caso como este, detrás de un líder. Miles de coribantes que van detrás de él esperando el momento de ser deslumbrados con alguna acción supuestamente milagrosa de su parte. Este es el Cristo que se anuncia en las publicidades de varias iglesias con frases como: venga a recibir un milagro o hay un milagro de Dios para ti. Hay iglesias que, lejos de identificarse con una comunidad de fe en el Cristo de la cruz, se denominan como catedral de los milagros. Es decir, los milagros son más importantes que quien supuestamente los produce. El peligro de esta distorsión es que los milagros se tornan en un fin en sí mismo y en hechos ajenos a aquel que sí tiene el poder de hacer cosas grandes y maravillosas. Esto es expresión de idolatría en su expresión más pura, es decir, concentrar la atención y devoción en algo y no en alguien, en la criatura y no en el Creador, en el engaño humano y no en el poder divino. Seducidos por este Cristo milagrero de factura humana, miles de personas quedan atrapadas en una expectativa falsa que, cuando no se cumple como se espera, termina en frustración. Lo más grave de esta situación no es que la persona no reciba un milagro, sino que no reciba a Cristo como el Mesías, el único Salvador y Señor. El Cristo Redentor, el Cristo de la cruz, queda desdibujado y oculto por este Cristo milagrero
cuya acción redentora queda reducida a una supuesta acción de poder momentánea. La persona que va detrás de este Cristo taumaturgo generalmente lo sigue hasta haber cumplido su deseo y luego no está dispuesta a negarse a sí misma, llevar su cruz y seguirlo con obediencia. Cuando toda una iglesia cae a los pies del Cristo obrador de milagros, tiene garantizada su sentencia de muerte. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una congregación monotemática centrada en un show continuo de milagros, generalmente operados por un líder carismático? En muchos casos, los supuestos milagros se van terminando a medida que el líder chamánico va envejeciendo, o se interrumpen abruptamente cuando se va con la secretaria de la iglesia o se lleva a los fondos de la congregación. En estos casos lo que queda es un tendal de personas heridas, frustradas y resentidas. Lamentablemente, muchas veces este enojo tiene como destinatario al Señor, que jamás tuvo nada que ver con el circo milagrero que sin su aprobación se montó en su nombre. La segunda característica es el Cristo personaje de reparto. Este es el Cristo segundón, el que se menciona en letra chica, si es que se lo menciona, en la marquesina del templo. El actor principal, la estrella refulgente, el astro rutilante, el ídolo de moda, es el pastor Pirulo, gran varón de Dios, apóstol de multitudes, doctor no se sabe en qué, conferencista internacional y que cuenta con un buen número de otros siervos que están bajo su cobertura. La gente se amontona en el templo para escucharlo a él, para recibir su unción, para que les diga Dios me dijo y tengan la fija para la semana o para recibir su oración milagrosa. Cuando la gente se arremolina para entrar al templo, el pastor estrella los está esperando con un show religioso deslumbrante que gira en torno a él. El Cristo de la Cruz generalmente no entra a estos festivales, bien sea porque no se le permite entrar con una cruz a cuesta o porque está muy ocupado en la calle atendiendo a los pobres y necesitados, a los que jamás ni el pastor Pirulo ni su congregación de acólitos le van a prestar la más mínima atención. Pero ¿a quién le interesa en esta iglesia si Cristo está presente o no, si actúa o no? En estos casos y en el mejor de los casos, Cristo es apenas un personaje de reparto, el aguatero suplente en el partido que solo juega el Messi de los pastores. La tercera característica de este Cristo espurio es el Cristo socio capitalista en una empresa religiosa. Este es el Cristo del capitalismo más descarnado. Si el apóstol Pablo definió categóricamente su propio ministerio de proclamación diciendo: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, el pastor Pirulo dice: yo predico al Cristo que prospera y bendice. El evangelio cristiano es el evangelio de la cruz de Cristo. Es el evangelio con el que estaba comprometido Pablo cuando dijo a los cristianos: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pero el pastor Pirulo y la iglesia que lo siguen profesan otro evangelio, el evangelio de la prosperidad y la bendición serial. ¿Cómo se ha metido en las iglesias evangélicas esta plaga perversa y pagana que distorsiona y corrompe tanto al verdadero evangelio? ¿Qué blasfemia tan horrible hacia el Cristo de la cruz es este evangelio espurio e idolátrico? ¿Cuán fácil parece tergiversar la clara enseñanza bíblica en cuanto a la prosperidad y la bendición de Dios con esta patraña de confección humana que solo prospera y bendice a quien la promueve? Es interesante comparar la prédica y la práctica del evangelio de la prosperidad con lo que motivó la fuerte reacción de Martín Lutero contra la prédica y la práctica de la iglesia de sus días y que dio lugar a la Reforma. Lutero rechazó radicalmente la venta de las indulgencias que se basaba en la idea de que la iglesia era dueña de un tesoro espiritual enriquecido con las obras buenas de Jesús, la Virgen y los santos. El pecador podía acortar su estadía en el purgatorio después de la muerte comprando a los representantes del Papa una indulgencia que autorizaba al titular de la misma a salir antes
de aquel lugar del tormento. Generalmente estas indulgencias se compraban en beneficio de familiares fallecidos. En otras palabras, mediante el pago de una cantidad de dinero se podía obtener un beneficio espiritual importante y garantizado. Con el Evangelio de la Prosperidad ocurre exactamente lo mismo. Si uno paga una cierta cantidad de dinero, va a recibir de Dios ese dinero multiplicado. Si uno siembra algo material, va a cosechar algo material, pero incrementado. Esta lógica mercantilista es la que predica el pastor Pirulo, quien actúa como el dominico Tetzel, que en los días de Lutero anduvo recorriendo Sajonia vendiendo indulgencias, a las que publicitaba con un canto que decía: tan pronto como la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. En este esquema mercantilista, el Cristo de la Cruz desaparece y el que figura en la lista de socios de esta empresa esquilmadora de incautos es un Cristo capitalista que solo te bendice a cambio de un pago. La gracia del Cristo de la Cruz ni siquiera se menciona ni anuncia. Cuarta característica, el Cristo líder contracultural. Este es el Cristo del hedonismo y sensualismo más vergonzoso, ya sea por vía negativa o por vía positiva. Miguel de Unamuno habló del Cristo de mi tierra y dijo: el Cristo de mi tierra es solo tierra, tierra, tierra. Carne que no palpita, tierra, 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 tierra. Cuajarones de sangre que no fluye, tierra, 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 tierra. Si este Cristo de Unamuno era solo tierra, el Cristo líder contracultural tan en boga en la cristología de la nueva era es solo carne, 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 carne. Es un Cristo carnal, el Cristo de los sentidos, una especie de yogi, monje tibetano o gurú que viene en dos versiones. Por un lado está el líder contracultural 100% ascético que por medio de la meditación, el éxtasis y las mortificaciones corporales pretende conseguir la sabiduría y la pureza perfectas. En este caso, el pastor Pirulo y su congregación baten récords de vigilias de oración, ayunos de todo tipo y abstinencias a fin de alcanzar la iluminación superior y un nivel de santidad plena. El Cristo que siguen es el Cristo de la cruz, pero que nunca llega a la resurrección y mucho menos a la ascensión y glorificación. La vida cristiana es entendida como un verdadero suplicio y el creyente, como una suerte de faquir cristiano, se la pasa sentado en una inmovilidad absoluta sobre una tabla llena de clavos expuestos y llevando cilicio sobre su cuerpo. Por otro lado está el líder contracultural 100% epicúreo, sibarita y obsesionado con el sexo. En este caso, el pastor Pirulo es el primer promotor de la banalidad, la frivolidad, la chabacanería y los excesos. Su congregación está hundida en la permisividad y el relativismo moral. Ya no es la Biblia la que dicta las normas de conducta, sino la opinión pública. En esta iglesia no es cool hablar de pecado y mucho menos condenar las adicciones, el aborto, la homosexualidad, la corrupción, la deshonestidad, la pornografía y todo tipo de pecados sexuales. Lo importante es sentirse bien y cualquier actitud que limite este sentirse bien es interpretada como fanatismo, fundamentalismo e incluso fascismo. El quinto es el Cristo gran maestre de la logia. Este es el Cristo del gnosticismo, un Cristo docético solo para los iniciados. Es el Cristo típico del fundamentalismo, el único que tiene las claves herméticas para entender la Biblia de manera inerrante, el que sabe cuántas resurrecciones habrá, el que enseña al creyente a moverse en los vericuetos del Apocalipsis y el único que tiene el programa completo y detallado del fin de los tiempos. Es un Cristo racionalista a ultranza. Su evangelio no es tanto para ser vivido y obedecido como para ser pensado, reflexionado y aprendido de memoria sin críticas. Para el pastor Pirulo y su congregación, entender a este Cristo significa manejar la gramática de la fe más que el compromiso de la fe.
La sana doctrina no es entendida como una cierta manera de vivir en conformidad con la voluntad divina, según el concepto de Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, versículos 1 al 15, sino como una secuencia de ecuaciones lógicas y racionales que hay que repetir como loro y sin discutir. El Cristo gran maestre de la logia le dicta a sus iniciados qué es lo que hay que creer, qué tienen que comer, cómo tienen que vestir, qué tienen que pensar, cuáles son los principios que deben obedecer, de qué manera tienen que adorar y cómo deben defender a la secta de los peligros que la asedian y quieren corromper. Con precisión matemática y casuística, este Cristo aplica la disciplina y dictamina las normas que se deben cumplir para pertenecer a la secta, que no admite diversidad y mucho menos pluralismo de opinión. Obviamente el gerente de esta comunidad cerrada es el pastor Pirulo, que se presenta como el representante y concesionario único del distante gran maestre, a la hora de compartir las fórmulas y credos que permiten a los feligreses eludir con éxito los ataques de las potestades adversas, o sea, Satanás, el mundo, el pecado y la carne. Y la sexta, el Cristo psicoterapeuta gratuito. Este es el Cristo del psicologismo evangélico, una suerte de psicoanalista que atiende gratis a todo el que quiera recostarse en él, en el cómodo diván que es la iglesia que lo sigue. Masas de personas asisten a los cultos para escuchar cada domingo al pastor Pirulo con su mensaje anestesiante y motivador. El sermón llega a transformarse en una especie de droga fuertemente adictiva. El proceso terapéutico en este caso es mucho más prolongado que en el psicoanálisis normal, ya que dura para siempre y nunca se termina. Todo el mensaje del Evangelio se reduce a 3 o 4 textos bíblicos que se repiten de manera incesante, como Deuteronomio 28:13. El Señor te pondrá como cabeza, nunca en la cola. La manipulación psicológica y el franeleo emocional caracterizan al ministerio del pastor Pirulo, que nunca habla del pecado, la desobediencia, la rebeldía contra el Señor y sus consecuencias, sino que insiste en afirmar que es posible la vida bienaventurada de este lado de la eternidad, en el aquí y el ahora de nuestra vida terrenal y de manera perfecta. Como un disco rayado, el reverendo Pirulo se la pasa hablando de las grandes bendiciones prometidas por Dios en Deuteronomio 28, pero casi nunca destaca el carácter condicional de las mismas. Dispara como metralla la frase de Deuteronomio 28:13. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, pero se olvida de leer el resto del versículo, que dice, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Los cristos falsos mencionados no son los únicos, pero sí son suficientes como para darnos una idea de la crisis seria de las cristologías que prevalecen y pululan en nuestros días y que tanto daño hacen al cuerpo de Cristo. Sin embargo, es más importante para nosotros ahora tratar de reflexionar en torno a una nueva cristología, una cristología que emanando de las Escrituras esté también enraizada en una profunda y auténtica experiencia personal con el Cristo sufriente de la cruz y el Cristo vivo de la resurrección. Por eso entonces pasamos al punto 2 que dice, debemos asumir una nueva cristología. La cristología que nos hemos inventado en los últimos años no es bíblica ni es sana. Esta cristología es espuria, es idolátrica y está más cerca del pensamiento pagano que de una adecuada comprensión del Cristo de los Evangelios. Es necesario, pues, que renunciemos a estos engendros cristológicos y volvamos a las fuentes para elaborar desde allí, con la ayuda del Espíritu Santo, una nueva cristología. Para desarrollar esta nueva cristología es necesario que nos formulemos 2 preguntas. Y una pregunta introductoria antes de ir a las 2 preguntas esas que dice, ¿quién es Cristo hoy? Es imperativo que le permitamos al Señor interpelarnos e interrogarnos una vez más. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Cuando sinceramente nos hacemos este planteo, surgen 3 respuestas esenciales. Primero, Cristo es el Salvador. Segundo, Cristo es el Señor. Y tercero, Cristo es el Hijo de Dios. Cuando estas 3 respuestas son combinadas,
como una sola respuesta, resulta lo que bien confesó Pedro: tú eres el Cristo. Él es el Mesías enviado por el Padre en el poder del Espíritu Santo para ser nuestro Señor, a fin de que podamos ser salvos, es decir, que podamos experimentar y vivir una vida plenamente humana. Este es el evangelio completo de la nueva cristología, a diferencia del medio evangelio de las cristologías falsas que mencionamos. No es lo mismo el evangelio completo que un medio evangelio. Sin embargo, como vimos, hay evidencias suficientes para decir que lamentablemente en muchas ocasiones los evangélicos no hemos predicado todo el evangelio, o al menos no hemos proclamado un evangelio completo que anuncia a Cristo como el Salvador, el Señor y el Hijo de Dios. Por una infinidad de razones hemos eludido la responsabilidad de proclamar todo el evangelio a toda criatura y en todo lugar. La constatación de este problema suscita varias preguntas que haremos bien en procurar responder, porque están directamente relacionadas con quién es Cristo para nosotros hoy. Y acá vienen las dos preguntas mencionadas antes. La primera pregunta: ¿es posible proclamar a Cristo sin proclamar su reino? Los evangélicos siempre hemos tenido en claro que proclamar el evangelio significa básicamente anunciar el mensaje tocante a Cristo. Sin embargo, no ha sido tan evidente el compromiso de proclamar su reino. Muy frecuentemente en la historia del testimonio y la teología cristiana, Cristo ha sido anunciado, pero sin que su reino fuese proclamado. El misiólogo Johannes Bergkrill señala sobre este particular: a la luz de este tipo de proclamación, no debe resultar una sorpresa descubrir a la gente intentando encontrar al reino y la salvación sin Cristo. Y agrega: una verdadera teología centrada en el reino es una teología totalmente trinitaria. Es una teología que tiene a Dios el Creador, el Redentor y el Consolador en su corazón mismo. La impresión muchas veces es que, lejos de proclamar el evangelio del reino, numerosas iglesias se limitan a predicar el evangelio de la iglesia y de la iglesia propia. En otras palabras, la proclamación es de una institución. Su doctrina, su aproximación a las Escrituras, su liderazgo, sus intereses, su prestigio o su poder. En este planteo, la iglesia particular o la denominación pasan a ocupar el lugar del reino y se absolutizan como meta de la proclamación. El resultado final es idolatría o esfuerzos inútiles en términos de una manifestación auténtica del reino de Dios. Una iglesia que dice proclamar a Cristo como Salvador, Señor e Hijo de Dios debe proclamar su reino y no una versión espuria o parcial del evangelio. Pablo, quien cumplió su ministerio cuando la iglesia todavía no se había corrompido con el paradigma de cristiandad ni se había institucionalizado, aclaró muy bien cuál era el mensaje que él y los demás apóstoles predicaban. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Proclamar a Cristo y proclamar su reino son una y la misma cosa. La segunda pregunta es: ¿es Cristo el Salvador o es el Señor? Otra expresión parcial del Evangelio o de un medio evangelio es la dicotomía falsa entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Es un error peligroso marcar una diferencia entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. De hecho, cuando los ejércitos angelicales proclamaron su venida por primera vez, lo hicieron en los siguientes términos que anunció el ángel del Señor: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2 versos 10 y 11. Así pues, Cristo es Salvador y Señor. Levantemos nuevamente la pregunta y formulémosla de manera errónea, es decir, planteando de disyuntiva: ¿Jesús es Salvador o es Señor? En realidad, según el testimonio bíblico, Él es ambas cosas. Si planteamos la cuestión desde la perspectiva de nuestra experiencia personal de fe en Él, Jesús primero fue Salvador y después Señor, pero fue Salvador para ser Señor. En otras palabras, el propósito de la cruz fue que Él se convirtiera en Señor de los redimidos.
sin su señorío, su propósito salvador se frustra. De modo que si predicamos salvación sin señorío, predicamos medio evangelio. Y medio evangelio no es todo el evangelio. Además, ¿cuál es el objetivo de nuestra predicación del evangelio? Todos estaremos de acuerdo en que tal objetivo es sumamente importante. Pero, ¿cuál es este objetivo? ¿Que la gente se salve o que Cristo sea el Señor de sus vidas? Si Cristo es el centro del evangelio y su mensaje, el objetivo de la proclamación del mismo debe estar relacionado con Él y no con nosotros. La salvación tiene que ver con el ser humano perdido. El señorío tiene que ver con el Mesías Redentor. La Iglesia del Nuevo Testamento comprendió esto al hacer de la confesión de fe: Jesucristo es el Señor, el elemento central de su fe, identidad y testimonio. Es precisamente el señorío de Cristo lo que empuja a la Iglesia a ir a todo el mundo en su proclamación del Evangelio. La Iglesia existe en el mundo como una comunidad carismática, es decir, proclamadora de discípulos que confiesan que Jesucristo es el Señor, con miras a que toda lengua le confiese como tal. Este es el objetivo de la proclamación del Evangelio que la Iglesia lleva a cabo en el mundo. Al procurar alcanzar este objetivo, la Iglesia reconoce que el reino reconciliador, redentor y renovador de este Señor es un reino universal que incluye a todas las naciones. Proclamar que Él es el Señor es anunciar que Él es el Señor de todo el mundo. La Iglesia de Jesucristo cumple con el objetivo de su misión cuando las personas confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesucristo es el Señor. Señor de la Iglesia, de todos los seres humanos y de toda la creación. En verdad, la salvación de cada día es el resultado de estar bajo el señorío o gobierno de Cristo. No es invocar al Salvador lo que salva, sino obedecer al Señor. Pablo y Silas respondieron al interrogante del carcelero de Filipos en cuanto a qué debía hacer para ser salvo, diciendo: cree en el Señor Jesús. Hechos 16:31. El desafío del Evangelio no es sálvense, sino reconozcan el señorío de Cristo. Nuestro rechazo de su señorío fue lo que causó nuestra perdición. Nuestra aceptación de su señorío es la causa de nuestra salvación. ¿Qué hace Cristo hoy? La teología cristiana es siempre el resultado de la experiencia cristiana. Nuestra comprensión de quién es Cristo hoy no debe ser el fruto de nuestra reflexión especulativa o de la repetición como loros de las conclusiones de los teólogos profesionales. A Cristo lo conocemos por lo que Él hace en nuestras vidas. Nuestra experiencia de Cristo es lo que define nuestra cristología. Una auténtica experiencia cristiana nos habla de 4 Cristos. En primer lugar, el Cristo presente. Él está. La característica común de los Cristos falsos es que están ausentes o que son ajenos a la experiencia de los creyentes. El Cristo de los Evangelios es el que una y otra vez asegura su presencia viva, no solo entre sus seguidores, sino también en cada uno de ellos a través de su Espíritu. La gran comisión cierra con una gran promesa del Señor: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cristo está presente. Segundo lugar, el Cristo poderoso. Él actúa. Nuestro Señor no es un Buda sentado echando panza con la boca y los ojos cerrados, metido en su nirvana eterno. Él tampoco es un Mahoma totalmente ajeno a las interpretaciones absurdas y acomodaticias que sus seguidores fanatizados hacen de sus enseñanzas. Estos grandes líderes espirituales, al igual que tantos otros, están muertos, pero Cristo vive. Su poder no se quedó encerrado en una tumba, sino que salió victorioso y hoy recorre el mundo para hacer efectiva su voluntad redentora. Él sigue actuando de manera sobrenatural para el cumplimiento de su propósito eterno y lo hace con la misma autoridad con la que sorprendió a sus contemporáneos. Su mano no se ha acortado para actuar a nuestro favor y su poder continúa siendo la más clara manifestación de su amor. Cristo actúa poderosamente. En tercer lugar,
el Cristo profético. Él habla. Para muchos evangélicos, después que Cristo ascendió a los cielos, ya no habló más a su pueblo. El propio registro bíblico es elocuente en refutar esta conclusión errónea. De hecho, él le habló a Saulo de Tarso cuando éste se encontraba de camino a Damasco. Hechos capítulo 9. Hay numerosos evangélicos que piensan que una vez que se completó el canon bíblico, Dios dejó de revelarse a la humanidad. Es como que una vez que se completó la Biblia, Cristo se quedó mudo. Es cierto que Cristo es la palabra final de Dios para nuestra salvación, pero en Cristo y no fuera de Él, y no fuera de lo que Él ya nos ha revelado en Cristo, Dios todavía sigue revelándonos verdades que necesitamos para poder servirle en el mundo hoy. Cristo sigue hablando palabra fresca a su iglesia y lo hace a través del Espíritu Santo. El ejercicio legítimo y auténtico de los dones de revelación dados por el Espíritu Santo es evidencia de esto. Cristo sigue hablando palabra de Dios. Y la cuarta expresión de este Cristo es el Cristo Pantocrátor. Él reina. El vocablo Pantocrátor viene de dos palabras griegas que se pueden traducir como el todopoderoso o el soberano de todo. Pablo utiliza el término griego una vez en 2 Corintios 6:18, donde se traduce como todopoderoso. En Apocalipsis se traduce de igual modo en 9 ocasiones. Capítulos 1:8, 4:8, 11 y 17, 15:3, 16:17 y 14, 16:7 y 14, 19:6 y 15 y capítulos 21 y 22. En el arte bizantino y románico se trata de una imagen de Cristo mirando de frente, con la mano diestra levantada para impartir la bendición y teniendo en la izquierda los evangelios o las sagradas escrituras. Esta imagen generalmente está ubicada en el ábside del templo y domina todo el ámbito interior. El Cristo que seguimos no es el que reinó o reinará, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está sentado en su trono soberano, desde donde rige los destinos del universo y de cada ser humano en particular. Cristo reina soberano. La conclusión es, hace 2000 años, Jesús planteó a sus discípulos una pregunta clave. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Los discípulos no supieron dar una respuesta correcta y la que dio Pedro no fue el resultado de una convicción sana y consciente. ¿Qué respuesta daremos nosotros? ¿Cuál será la cristología que gobierne nuestro testimonio, predicación, enseñanza y conducta? ¿A qué Cristo seguiremos, imitaremos y obedeceremos? ¿Qué Cristo será el que determine nuestra cosmovisión, mentalidad, decisiones, valores y esperanzas? Una observación general de nuestra realidad evangélica en Argentina nos muestra que nuestra cristología, nuestra vieja cristología, es pobre, deficiente, está corrompida y contaminada, es inefectiva para ayudarnos a cumplir con la misión e incluso en algunos casos es demoníaca porque no pensamos en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Necesitamos entonces una nueva cristología, una cristología que empiece y termine con Jesús el Cristo. Necesitamos de una cristología que afirme que Él está presente, actúa poderosamente, habla palabra de Dios y reina soberano en nuestras vidas y en el mundo. Necesitamos de una cristología que afirme a Cristo como presente, poderoso, profético y todopoderoso. Amén.